Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Vaquero, soy presidente de la Fundación Tierra Sin Mal. A lo mejor vamos a repetir algunas cositas que hemos dicho en los seminarios anteriores, pero es la primera vez que se suma alguna gente, entonces me parece interesante recordarles algunas cuestiones de cómo nos estamos manejando. Este es el cuarto seminario de antropología guaraní que está realizando la Fundación Tierra Sin Mal, invitando especialmente al licenciado y magíster Isabelino Martínez. Nosotros, ubicados aquí en la provincia de Corrientes, muchas veces creemos o tenemos por costumbre que por hablar alguna palabra en guaraní, por tener alguna raíz de algunas costumbres guaraní, esto nos hace forma de esa, o parte de la nación. Y en realidad nos falta mucho conocer para esas cosas, porque entre lo que llegamos a ver el día de hoy y la raíz de la cultura guaraní, y tenemos 3000 años de diferencia. En algunos lugares, aldeas, en algunas, ya sea en Misiones, Argentina, en el interior de Paraguay, hay cosas que se siguen conservando de una manera más tradicional y que nos permiten podernos acercar a esta visión antropológica, lo que es la cosmovisión, lo que es la religiosidad, lo que es la veneración, lo que es que nosotros no la conocemos en la actualidad. Nos llega alguna información un poco más ayornada, pero no la conocemos de primera mano. Entonces, esto responde un poco a llenar esos espacios que tiene que ver con enterarnos o con conocer desde dentro de la cultura guaraní cómo ve el guaraní a determinadas situaciones, cuestiones, creencias, costumbres. Eso es lo que tratamos de llenar en este espacio. Y decía que nosotros lo vamos a tratar a través de quién es el licenciado Isabelino Martínez. Perdón por las pausas, pero le estoy dando ingreso a algunas personas que piden por ahí ingresar. Isabelino para nosotros es un amigo con el que trabajamos desde la Fundación hace muchos años. Tiene una particularidad para poder dar este tipo. Vamos a poner en silencio, por favor, los micrófonos de todos. Les voy a agradecer. Les decía, Isabelino no solamente vive en Paraguay, sino que habla guaraní a la perfección. Ha sido formado por la orden jesuita, ha sido funcionario del Ministerio de Educación de la República del Paraguay, ha sido discípulo del padre Meliá, con quien ha trabajado muchísimos años, ha vivido en aldeas guaraníes, y el compendio de todas esas cosas le da una visión académica, antropológica, para podernos acercar de un modo coloquial, muy especial, esto que nosotros estamos buscando, nutrirnos sobre este conocimiento. Antes de darle la bienvenida a Isabelino, para la gente que es nueva, se me pasó explicarles algo, que es, normalmente los micrófonos los tenemos todos cerrados, los prendemos al final para hacer el tema de las consultas. Los videos lo pueden tener, las cámaras las pueden tener prendidas, por supuesto, si desean, pero esperamos para hacer las consultas al final. O, salvo que la vayan poniendo por el chat, entonces al final las leemos a todas, no hay problema. Isabelino, ¿estás por ahí? No te veo, o se cayó.
No lo veo por ahí. ¿Se habrá desconectado justo? Acá está Isabelino. Ahora. Isabelino, ¿nos escuchás? Está sin cámara. Isabelino, ¿estás por ahí? Ahora estás en silencio. Ahora sí, es que perdí totalmente, no escuché ya la parte final del preámbulo, Carlos, pero me imagino placer de compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Isabelino. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora voy a hacer de chamán un rato para que esta onda funcione aquí, porque si no, bueno, es onda positiva. No se olviden que esto es Paraguay, ¿eh? Y también somos los dueños de la energía eléctrica, que cuando queremos apagamos las luces también, no solo apagamos la internet. Entonces no se olviden de esos pequeños detalles. Los paraguayos somos hábiles en estas cosas. Muy bien, gente. Me imagino, me quiero imaginar todo. Espera, Isabelino, Isabelino, tenés un retardo en el audio. Isabelino, tenés un retardo en el audio. Lo, Carlos, espera, lo esperamos. y iniciar en este. Isabelino, ¿me escuchás un segundito? Sí, ahora Carlos, ¿me Tenés un escuchan ahora retardo, mejor? tenés un ¿Me retardo escuchan en el mejor ahora? audio, tenés un retardo en el audio por ahí que se entrecortaba. Te pediría que por ahí repitamos o fíjate si tenemos algunas cosas abiertas o algo por el estilo, porque ¿Ahora me escuchan bien? ¿Por ahora ahí? sí, pero lo que hablaste recién no se escuchó, Isabelino, se entrecortaba todo. Así que, Ya. nada, lo vamos a ir chequeando, por favor. Cualquier Si cosa te cualquier avisamos. cosa me ayuda. Correcto. ¿Se puede ver la pantalla poquitito por ahí? Sí. Correcto. Bueno, entonces nos propusimos en este otro seminario comenzar a hablar sobre la salud del mundo guaraní. Evidentemente no lo vamos a tomar desde un punto de vista técnico, académico, sino rescatar todo ese conocimiento, ese bagaje y de las cosas que seguimos nosotros aprovechando. En esta pandemia ha salido tantas cualidades de la cultura guaraní que cada grupo de WhatsApp, detrás de cada fact news que pueda ver por ahí, aparece una receta guaraní para la salud. Y no solo vamos a mirar la salud física, sino vamos a ir mirando también cómo trabajaban la salud mental, esa higiene de la moral en otro contenido de estos seminarios a lo largo de estos módulos. Hoy vamos a iniciar este compendio con la alimentación guaraní y la higiene. Y ya al final les voy a invitar para el próximo módulo que se corresponde con este primero. ¿Seguimos bien con el audio, Carlos, para poder continuar? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, haciendo alusión a la salud, evidentemente era un pueblo bastante saludable el mundo guaraní. Uno de los detalles más interesantes que por lo menos hay muy poco relato desde las misiones jesuíticas, no así de viajeros, algunos antropólogos que han pasado, como el caso de la longevidad del pueblo guaraní. Era un pueblo totalmente longevo. A decir de Moisés Bertoni, que él recoge varias de estas experiencias, normalmente el pueblo guaraní, y a decir de contar de lunas, que son de 28 a 30 días, los yasú, que nosotros le llamamos meses, ¿verdad? Pero que en el calendario lunar puede diferir un poquitito en tiempo, en horas. Todo este bagaje de la longevidad se refiere a casi 180, algunos 160 a 180 años. Estamos hablando de gente que vivía mucho tiempo.
Y los relatos que nos trae Bertoni y otros en particular, él nos cuenta de que estas personas pues vivían perfectamente, o sea, podíamos conversar, quizás ya no se movían mucho con sus años, pero evidentemente en esa trascendencia de años, ellos contaban y evidentemente tenían sus hijos, a su vez estos sus hijos, sus nietos, bisnietos, y todo lo que vivía en la comunidad. Y estamos hablando de gente entonces que podría alcanzar mucho tiempo de vida. Si decimos de que la posibilidad de vida era un poco más distante que hoy, de los 60 y 70, pensando un poco más, entonces podemos pensar de que era un pueblo totalmente sano. Pero ¿cómo conseguían esa sanidad? Su relación con la naturaleza no solo permite el cuidado posterior, sino el cuidado anterior, es decir, de lo que hoy nos habla mucho, que hemos aprendido en algunos momentos ya de la tecnología, eso de que tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar toda esa historia, que antes quizás no se hablaba, quizás hace 20 años atrás esas cosas, bueno, ya se venía hablando poquito a poco por alguna que otra hipertensión arterial que aparecía por allí, pero normalmente no ocurría tal situación, no teníamos tal dificultad. Entonces, hacíamos referencia a que en este mundo actual que nos aparecen recetas, ellos ya manejaban, pero no era como una receta que estaba al pie ahí de cada uno recordando, era algo natural y en relación, por supuesto, a ese modo de ser, a ese modo de ser. Y comencemos por el modo de ser para hablar de alimentación guaraní. Una de las primeras cuestiones cuando a algunos de nosotros nos toca deshojar un poco del libro de historia, y siempre traigo esto a la memoria porque es muy bueno entender y el por qué también lo ha hecho, ¿verdad? Cuando hablamos de Antonio Sepp o Anton Sepp en las misiones jesuíticas, 1700, finales de 1600 y principios del 700, en uno de sus famosos relatos y viajes que es de público conocimiento, está publicado en por varias editoriales, incluso se copia mucho parte de lo que es su vivencia desde la salud, considerando que él fue médico. Él habla de que los guaraníes eran incontrolables con la comida, ¿no? Y con muchas otras actuaciones. Además de quedar postergado la limpieza y otras cosas que él habla. Yo no quiero repetir un poco lo que él remite en su carta. No obstante, tendremos que entenderle a Sepp también, por una cuestión de política, de que esta es parte de sus cartas que se hacían públicas y que se hacían también en consonancia a la visión que había del momento de los guaraní, y para explicar un poco el porqué de la misión de ellos aquí. Porque al final, después en las misiones, y ya al final del 1600 ya comenzaron ellos a tener, a partir de 1650 en adelante, un poquito de historia para que entendamos lo que digo, ellos ya comienzan a tener dificultades por problemas de tierra, o sea, que todo este espacio que es cuidado, atendido por la misión, la evangelización, ya es un problema, una piedra en el zapato de los españoles, de los reyes y toda esa gente. Entonces, queriendo ubicarse un poco, vamos a pensarlo desde allí, porque luego él, en otros documentos particulares, él cuenta de que los guaraníes, de la capacidad que tenían de los guaraníes, de lo que eran realmente los guaraníes. Entonces, nos da la pauta de que lo que dicen otros autores, como Renker, Bertoni y otra gente que recoge la vida de los guaraníes, es justamente todo lo opuesto. Y uno de ese aspecto es la sobriedad del pueblo guaraní. Es decir, había como un control no solo de lo que se comía, sino de todo.
de lo que se decía, de lo que se comía, de lo que se elegía para comer. Y fundamentalmente, a partir de ahí también agreguémosle otro aspecto de la cualidad de la alimentación que era, ¿me siguen, Carlos, ahí? Me parece que Sí, la conexión es un poco inestable. perfecto, perfecto estamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a partir de allí aparece el tema del ayuno. O sea que cuando pensamos en un punto de vista un poco más cristiano ya, que los jesuitas habrán venido con su ayuno, con su Semana Santa, con su cuaresma, con sus cosas, ellos ya hacían esto y era por una cuestión de salud. Los ayunos eran particulares y hay varios relatos de varios viajeros, varios antropólogos que nos cuentan esto y muchas veces los propios jesuitas nos cuentan esto también, que se retiraban del grupo y se acostaban como si yacían muertos, dice, abajo de un árbol cualquiera por ahí, incluso a punto de mimetizarse, estar ahí tan tieso que pareciera, aparte de muerto, formar parte de la naturaleza ahí. Incluso eso podía durar horas o días, incluso hasta 2 o 3 días, de tal modo a que solamente tomaban agua y continuaban con ese proceso. Era parte de esa limpieza, de esa conexión con la naturaleza. Y su sobriedad tiene que ver con este ayuno. Cuando nos toca vivenciar muchas veces, hay gente que tiene esta particularidad, esta cualidad entre nosotros de saber los límites. Y bueno, ya está, ya no hay una, no es porque está enfermo, no es porque no debe de comer, sino tiene un límite, ¿no? Y esa sobriedad tiene que ver con la higiene, ¿sí? Nos dicen uno de los relatos me tomo siempre la base de la civilización guaraní en la etnografía de Bertoni, recopilada en varios documentos, justamente de que el almuerzo, la comida, era algo muy respetado. Normalmente el almuerzo era algo en silencio. Si se llegaba a la cocción de alimentos, no se comía caliente. ¿Eh? Y recuerdo esto de un abuelito acá, que no hace mucho, hace unos 5 o 6 años falleció. 98 años, el hombre de una cordura total, se podía conversar con él. Tengo unas entrevistas con él porque sabía algunas poesías que no están en ningún asentado en ningún lado, lo grabamos. Y de paso le preguntaba porque la dentadura me llamó la atención de este hombre. ¿Cuántas personas mayores tenemos con esta cualidad de la dentadura, verdad? Y le pregunté cuál era el secreto de la dentadura, porque era la dentadura. Y me dice, coincidentemente con el relato de Bertoni, ¿no?, de que él nunca consumía comidas calientes. Evidentemente lo opuesto, las frías tampoco. Las fríísimas, ¿verdad? Estamos hablando de hielo y demás hierbas. Esa cualidad de conservar, de comer, de aprovechar la comida y encima de aprovecharlo dice, si había que masticar la comida, pues 27 veces, bueno, lo hacían 30 si era necesario. Había una tranquilidad, o sea, el estrés es cero en la comida. Y eso yo también lo pude vivir en el tiempito corto que me tocó estar con ellos en la comunidad guaraní, en donde evidentemente ese silencio mortuorio tal de compartir, hasta el bullicio, hasta antes, y luego comienza ese silencio, y de estar y la mesa cubierta, y eso también se nota que es algo, un denominador común. La mesa sí se cubría, los tablones, las maderas, con el cual había un mantel natural, que normalmente eran las hojas de banana, las hojas de banano que se traían bien colocadas, que hoy también se usa, por ejemplo, en nuestros hornos caseros. En el tatacuá se usa para hacer la chipa, la gente la sigue usando. Cuando va a hacer la chipa ya viene incluso hay gente que hace el sobado, como si es el castellano correcto, para preparar la chipa y para amasarlo, ¿verdad? Entonces, sobre la hoja.
y la hoja de banano otra vez se utiliza para colocar, una vez limpio el horno, para colocar. O sea que hay cosas que han quedado de esa limpieza, esa higiene. Sabemos por referencias históricas de que ellos tejían el algodón y hablando del tejido de algodón que muchas veces se revertía en muchos de los lugares, en cuestión de hamacas, en cuestión de también muchas veces lo tintaban, lo coloraban, ¿no? Pero pareciera que ese blanco que tiene que ver con la limpieza, ese también era parte que quedó en nuestra memoria colectiva, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acordarán, si bien quizás nosotros no, pero nuestras abuelas, nuestras mamás de antes, como pareciera que el signo de respeto para recibirte era su mantel blanco, de una manera tal que todos los cobertores, todo lo que se usaba en la mesa tenía que ser blanco. Y eso yo lo viví también entre los guaraníes. Si bien el mantel fungía de aquellas hojas, los pequeños manteles, los pequeños que se utilizaban o quizá para secarse, bien doblados, eran blancas. Y pareciera que lo tenía guardado justo cuando hay una persona también extraña alrededor de esa mesa. Adherido a la tranquilidad, adherido a esta limpieza, una pulcritud tal, viene primero la elaboración de la comida, a tal punto que los que preparaban la comida, quizá no porque eran en un sentido más despectivo, y quizá que era la que preparaba y por eso no comía, sino que estaba atento de tal modo que, o atentas o atentos los que preparaban, de tal modo que todo pueda servirse sin que ellos contaminen su mano, la mano permanentemente. Y me acuerdo en esta pandemia, ¿verdad? Y yo decía, en el pueblo guaraní seguramente difícilmente aquellos que tienen todavía, porque hay que recordar también que el empobrecimiento de aquellos pueblos hoy no solo es monetario o no solo es la pobreza física, sino también la pobreza espiritual. Han perdido mucho de estos elementos con el correr de los tiempos. Se ha mezclado mucho con muchas cosas en muchos de los tabas que aún existen. Y ellos, a partir de ahí, por ejemplo, se puede evidenciar de que la preparación de estos alimentos estaban, pero de un cuidado tal que uno, si lo vivió, decir, pero no le va a agarrar ningún tipo de virus a eso. O sea, está bien organizado. Y eso también me hace recordar de nuestras casas, nuestros campos, mucha gente aún conserva esto, ¿verdad? Que uno guarda encima del solero por ahí en nuestras casas de 2 agüitas, uno va llegando y pasando por el zaguán del centro que divide los dos espacios de la casa, puede haber con un mantel blanco allá arriba guardado algún alimento que se pueda compartir con la visita o con lo que fuere. Entonces, eso es un poco la memoria que queda todavía y en nuestros campos aún se conservan en mucha gente, ¿no? Dentro de ese espacio de la comida, y eso me hace recordar acá de mi finado padre que decía, yo quería saber, hasta que llegué a formarme un poquito más, lo comprendí, yo me enojaba con él porque quería tomar el jugo en la comida y él decía, no, cuando se come, no se toma agua, no se toma jugo. Eso es parte de la cultura guaraní. No se mezcla la bebida con la comida. Es parte de ese sistema. Una investigadora suiza, la doctora Mariana Mampey, también relata esa vivencia. Aparte de la limpieza, no habría que cruzar ni por ahí, ningún vaso de agua que sirva para tomar agua mientras se come. Y a eso hay que adherirle ahora qué es pero qué es lo que comen, ¿verdad? Porque hay algo muy interesante.
Y hay cosas, comencemos por el lado que siempre nos vendieron. No es como se dice de que eran carnívoros, de que andaban con la flechita buscando el primer, no. Eso era en extrema necesidad. En el caso de que no haya nada para preparar del maíz, de la mandioca, especialmente la mandioca menos, la batata, el yetú, era el que más se usaba. Nuestros guaraníes evidentemente eran agricultores. Y esa agricultura quizá llegó hasta nuestros días, porque nosotros hoy tenemos nuestra casita en el campo, la gente que vive en el campo tiene su casa y detrás de su casa tiene no una huerta, dice la gente, tiene su chacra, dice, un pedacito. No estamos hablando de la extensión quizá económica con que vemos las chacras, ¿verdad? Grandes. No sé si en el castellano compartimos ese término juntos, me refiero a las grandes plantaciones de algodón o lo que fuere, perdón, de soja o bueno, incluso de maíz. Pero detrás de ese patio, en nuestros campos están pintados. Si queremos hacer una descripción de nuestros campos, están las casitas y detrás de la casa o incluso alrededor de la casa. En el caso de mi abuela que vivía aquí al final del pueblo nomás de Santa María, pues su casa estaba en el medio de toda la plantación de mandioca, de batata, de maíz, ¿eh? Y por otro lado, las frutas, evidentemente ya no se iban a buscar, o no nos vamos a buscar ahora, las frutas ya están aquí, las frutas de temporada. Y todo se aprovechaba. Hasta hay un recuento de otro, de un cura que también recoge esa experiencia entre los guaraní, de que incluso comían pequeños brotos de algunas plantas. Y se nota que compartimos, por ejemplo, el poroto. El poroto, sabemos de que cuando está comenzando a granar, ¿verdad? Cuando tiene su pequeño fruto, ¿verdad? Eso es venenoso para los animales. Ellos sabían, yo lo comí por primera vez, luego repetí el plato, pero en otra versión, sin que tengan todos los granitos. Estaba comenzando a tener esas semillitas por dentro, y en eso ellos calentaban calentaban el agua, ¿verdad? Y como una manera de sacarle quizá todo eso que pueda enfermarnos, ellos lo preparaban, lo comían así, mezclado con otra, era como quizá la mandioca que se pone en la mesa o una ensalada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso se aprovechaba. Otra cosa muy interesante es que hablando de poroto, y ahí viene mucha memoria, quizás nos ayudamos todos con memoria, ¿verdad? Famoso es, yo no sé si ahí comparten también eso de que tal cosa no se come con la otra. En el campo ocurre mucho de eso, no que ya comiste esto, no se mezcla con el otro. Quizá esa venga de una memoria nuestra, tiene su impronta también en otra parte de la historia, pero quizá tenga que ver con esto también, de que, por ejemplo, el agua no con la comida, pero hay cosas que habría que tener mucho cuidado. Y en especial con el poroto rojo. El cumandá, que es el poroto en guaraní, putá, que es el cumandá putá, que es el poroto rojo, el porotito ese que hoy por hoy compramos, ¿verdad? O sea, nosotros compramos poroto, ya nadie hace quizá la diferencia entre uno y otro. Pero ellos no lo comían. Y si no había otro y era lo único, pues se comía con mucha cautela. Solamente quizá esa era la comida. No se podía mezclar ni después con otras frutas, quizá a horas después. Pues lo consideraban bastante venenoso. Y eso me hace recordar también de que la cocción de ese poroto rojo en unos caldos que así se preparaban,
se podía tomar 2, 3 cucharas. Yo me acuerdo de una médica que lo recetaba para era antianémico, ¿verdad? Bueno, y quizá para el hierro, el fósforo y todavía. Pero para que se den cuenta nomás por qué era lo venenoso para ellos. O sea, había una exageración de ciertos minerales ahí que era mejor evitar. ¿Y cuál era el poroto entonces que se comía? Y el poroto que se comía era el poroto que, no sé si manejan conmigo el término, aquel que se planta en el maizal. Es un poroto un poco más grande, y tiene el color es un poco más mezcladito. Le llamamos nosotros poroto San Francisco, porque eso tiene que ver con los franciscanos que aprovecharon y se dieron cuenta de que aparte de que era más comestible, también daba más frutos. Entonces, para cristianizar la comida, pues bueno, le pusieron el de San Francisco, pero en el vulgar es Cumandá abatitud, el poroto que se planta entre el maizal. El otro no crece luego en el maizal, el poroto rojo. Es un poco para que sepamos que no todo lo que había tampoco se comía y no era tan así, ¿verdad? ¿Y por qué estamos hablando de que se comía poroto, se comía maíz? Porque la carne no es parte, no eran carnívoros como tales. De ahí que cuando un día en un seminario, aquí hablamos también del tema de la antropofagia, que es toda una historia, es un poco inconcebible porque los guaraní tenían una situación complicada con la sangre. Muchos de nosotros hoy no puede ver tampoco sangre. Podemos decir que es un legado guaraní. No es solo que asquea, sino que, bueno, sencillamente no puede ver sangre. Aunque muchas veces por ser varones quizá no querramos decir de que no queremos ver sangre, ¿verdad? Entonces, hay como una cosa muy interesante ahí, los animales que elegían dependían de qué comían también. Cualquier animal que pudiera comer algo que pueda afectar, que pueda, tampoco se comía, o sea que eran bastante, normalmente sí, y eso yo lo compartí, y creo que eso lo que más se repetía era el tema del pescado, ¿sí? Los pescados sí se repetían mucho, y en el sentido guaraní de la cocción, todo era caé, mocaé. La cocción era unos embarillados, varillas de madera fresca, de ramas frescas, que se colocaban sobre un fuego bastante interesante, y sobre eso se colocaban una manera de hacer el asado a la parrilla, como hoy muchas veces escucharán que se hace el asado a la estaca, por ejemplo, que es un plato común que compartimos, ¿verdad? El asado a la estaca. Entonces, eso mismo hace de que el mocaé, el que pasa por un proceso de sancochado y luego se hace de buena limpieza, de una limpieza tal, y luego se cocina. También viene en la memoria, quizás, no sé si alguna vez compartieron por ahí con alguna gente en el almuerzo, e incluso hoy algunos pequeños restaurantes por ahí que nos ofrecen la comida, especialmente hablando porque así lo cocinaban, ¿verdad? Quizás venga de esa memoria, evidentemente es esa, ¿no? Que cocinaban con el cuero y todo. Por ejemplo, el chancho o lo cocinaban así tal, en partirlo por la mitad, abrirlo y cocinarlo todo, ¿verdad? Eso es parte de la manera de cocinar, a tal punto que no se puedan perder ciertas cuestiones alimenticias que hay al interior de cada comida, y se pueda conservar en aquellos que permitan la buena función digestiva, porque eso cuidaban muchísimo. En consecuencia, si por ahí algo putrefacto o algo que pueda complicarnos, hay una enfermedad netamente relacionada con la comida, y no es un empacho cualquiera, se llama UNE. Y resulta que el UNE, decíamos en otra explicación,
tiene como una fetidez dulzarrona que expulsamos y todo. Bueno, solamente ocurre entre nosotros de repente. Y la medicación no pasa quizá por una domperidona o no sé lo que se toma para estas cosas, pero pasa justamente por el otro trago amargo de otras medicinas que curan, entre ellos el hierba de lucero, que vamos a hablar oportunamente sobre las propiedades y los usos. Entonces, cabe resaltar de que el maíz, por ejemplo, el maíz, el que hoy nos queda como que más usamos, que es el maíz chipá o maíz para la chipa, maíz blanco. Están otros, como el abatiabá, que era el que muy usado, de color medio violáceo, la semilla. Ya lastimosamente muy poca gente conserva de esta. Hay contadísimos. Tendríamos que, es una materia que tendríamos que dejarlo por ahí para la gente que tiene restaurante y tiene esas cosas. Tendríamos que tener en algún plantero por ahí este tipo de maíz, porque el abatiguapú, por ejemplo, que yo lo he visto entre los mbá ahí de Cazapá, es un maíz con grano negro. Y en algún momento dado está el guapuí, es otro otra vez más chiquitito la espiga y tiene punteaditos rojos. Y eso, por ejemplo, se masticaba así crudo y era para la anemia también, lógico, lo comías y bueno, tiene un montón de propiedades a la par. Y de esto se cocinaba, se preparaban las diferentes comidas. El maipujún, que es una comida de la polenta negra, que es una comida que evidentemente hoy ya se hace con alguna mezcla de otro tipo de grasa. Ellos originalmente, y lo he visto, lo pude probar del yapepó original, justamente se cocina, es el maíz tostado y a la molienda luego del tostado. Y es ese mismo, el polvo de ese es lo que se prepara la polenta. Y este se preparaba del abatiguapú, aquel violáceo. Y cuando se cocinaba, pues salía, o el negro, que salía ese color medio negro, de ahí también su nombre en Baipujún, negro. Entonces, hay un cuidado en la alimentación de antes, o sea, en el momento de preparar la comida, en el momento de buscar la comida, de elegir los platos, por decirlo así en un lenguaje un poco más eurocéntrico, y del momento de compartir la comida. El famoso mbutucá, yo creo, no sé si no me está viniendo el nombre castellano, Carlos, si me ayudas, es lo que sería los tamales para los mexicanos. El mbutucá es también como molido, el maíz choclo, que se prepara con la chala, en la misma chala. ¿Cómo? Como la tortilla. No, Chala del maíz, en la chala del maíz. En la chala del maíz se ha servido. Y hay unos nombres en guaraní cuando... Humita. No, la humita, sí, eso mismo. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, tiene varios nombres dependiendo de la hora en que se come. Normalmente se come a la noche, como la cena, ¿no? Que la cena también tiene su horario. Esta hora ya estaríamos cenando, a ver si ya está entrando el sol. Estaríamos cenando ya en una cultura guaraní. Y eso, mucha gente lo hace todavía. Y ya luego terminó todo. No se olviden de que la oscuridad es parte del proceso de cierre de toda actividad. Y ajustemos a eso que muchas veces, por lo menos aquí en Paraguay, y quizás muchas veces ahí en el campo, compartamos eso de que cuando hay lluvia la gente no trabaja o no se va a la escuela o no sé qué tipo de cosas, porque ocurre, ¿verdad? Porque es eso. Ya no sabemos por qué, pero hay algo que nos dice que no tenemos que hacerlo. Qué interesante sería si nos identificamos como tales y bueno. Entonces, dentro de la alimentación hay mucho cuidado, no se toma agua, se cuida ese aspecto y algo muy interesante que aquí apunté también un poco, en los tipos de alimento, en la sobriedad de lo que
es muy importante recordar un poquitito de que esa clasificación también luego tiene que ver con la franja etaria. Es decir, hay una historia, a ver, de de una señora que aún vive, ella es médica, guaraní, su padre fue un cacique, vive aquí en Santa María, ella ya octogenaria, está entrada en años, y se le ve muy mayor por ahora. No se le estaba notando, ahora se le ve mucho, quizá porque ya entró en nuestro ciclo de comidas moderna, porque yo les decía que tiene que ver esto con la longevidad y todo lo físico. Ella, en una receta así de comida y de cosas que hace, justamente tiene que ver también eh, con ella explica eso cuando uno va a que es justamente el comer tiene que ver ese espacio de que uno come para sí, es todo un rito. No come para el otro, y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero como que parece que perdiéramos, y ellos lo tienen muy claro. Y se evidencia en ella, esto solamente lo traigo a ella en la memoria, porque se evidencia en ella estos materiales, tanto Roquefort como Bertonio, como otra gente, el mismo Cadogan, cuando en sus poesías él dice de que hay mucha mística de los guaraní, recogiendo la vivencia de ellos, evidentemente que ellos le dan mucha fuerza al tema de la higiene, al tema del cuidado y al tema de la tranquilidad en este momento de las comidas. Y a ver, no quiero caer un poco no quiero ser grosero, quiero, a ver que se me entienda lo que quiero decir un poquitito, porque tiene que ver con la alimentación y la higiene, porque me dirán ustedes, entonces, ¿los sanitarios cómo eran? Porque se están comiendo, evidente, nunca se habló de los sanitarios, ¿verdad? Y bueno, los sanitarios, no hay sanitarios, no hay letrinas, no, es comunitario, es todo ese espacio, pero sí hay algo muy interesante, si uno necesita ir al sanitario, tiene que preparar el lugar, y eso lo prepara uno, es decir, cava y luego tiene que cubrir, eso no quedaba afuera nada. Eh, si ustedes me dicen, bueno, entonces somos la familia del gato, pues bueno, eso mismo yo he visto, si quieren traducirlo, por eso no quería ser un poco grosero con esto, ¿verdad? Pero eso mismo, de eso de que por ahí nomás también, eso no es así. A ver, quiero usar desde hace rato una palabra que estoy pensando en castellano, que me viene en guaraní, porque eso sí tiene que ver con la higiene y es parte para que se entienda desde el mundo guaraní la higiene. El yeguarú es la palabra que creo que resume la higiene, es lo contrario, es decir, tener asco, pero en guaraní, ahora me viene el castellano, ese asco está, a ver, está muy acentuado en el trato mismo. Por eso ese asco cuando veo, no, ese animal no, pero tampoco yo luego le tengo asco porque es parte. Si se domesticaba un animal, no se comía eso. Eso era parte de los juguetes, por decirlo así, no juguete, pero bueno, en el buen sentido de la palabra, de la compañía de los niños. Era la mascota, ¿no? En ningún momento eso estaba para comerse, o sea que no, era impensable comer eso. A ver, entonces el yeguarú, eso de que, bueno, valga la palabra asquearse, ¿no? En el buen sentido, pero asquearse como que no hay luego que tocar. Es algo sagrado también. No me viene la palabra, Carlos, para traducir un poco esta palabra, porque hoy en el diccionario, si uno busca, va a encontrar asquearse. Pero es más que asquearse, es también ese respeto, porque yo sé el origen, porque puede estar tierno, porque puede estar muy Prohibido viejo, también, prohibido también. prohibido, sí, prohibido en esa línea un poco. Y eso pasa hoy también en nuestras casas. Yo
el otro día, antes de la crisis que tuvimos aquí en casa, me tocó ir en un vecino y me dice, mira, tengo ese pollo que tiene 7 años. Y le dije, ¿y por qué tiene 7 años tu pollo? Y porque ya pasó el tiempo, ya no lo comemos más, nadie lo va a comer más. ¿Y qué vamos a hacer? Y dice, ni ya pone huevo, pero ya ahora es amigo de los niños acá de la casa. Y una casa de campesinos, ¿verdad? Increíble cómo queda eso en el fragor de nuestra vida diaria. Y que está todavía presente, ¿verdad? En nuestros campos, nuestra manera de ver, de ser. Y muchas veces no queremos aceptar estas cosas desde el punto de vista eurocéntrico, mucho menos cuando hablamos de educación, que muchas veces divorciamos de nuestras escuelas estas realidades que tendríamos que atenderlo, ¿verdad? Y en esa misma línea de lo prohibido, de lo asco, quería hablar también de que los guaraníes no comían huevo alguno. Algo muy interesante. No comían huevo, gente. El huevo era considerado la vida. ¿Y cómo vas a comer el inicio de la vida? O sea, el asco, el asqueamiento, no, el yeguarú tiene que ver con lo prohibido que decía Carlos. Y no se comía, gente. Así nomás. Mucha gente hasta hoy, incluyéndome a mí, parece que hay momentos que no prefiero no comer huevo. O sea, quiero creer y estoy feliz que quiero ser guaraní por ahí. Y me decía una especie de chamán guaraní allá cerca de Pindó, en Ayolas. Hoy él su hijo, uno es un poeta, un escritor muy interesante, poeta guaraní. Decía, no deberíamos de tocar aquello que ese pedazo de tierra donde yo vivo me da, que no es para mí. Y son códigos, ¿verdad? Es interesante porque entrar en ese no toque, eso es lo otro. Yo quiero creer que en ese jolgorio, hoy hablábamos fuera de micrófono por la mañana con Carlos sobre cosas que de rituales de muertos hoy en nuestros campos. Yo creo que tiene que ver mucho con eso también, de que no hay que tocar esto, no hay que tocar. Viene y se fue mezclando con la religión cristiana. Y bueno, en una confusión de cosas, ¿verdad? Se hace uno, se hace lo otro, está prohibido hacer esto, no habría que... Bueno, huevos no se comen. Eran totalmente... el apepú, por ejemplo, la naranja agria, que los europeos no la tienen. El apepú, incluso hay una historia, y ahí quería recordarle a esta señora, era parte de la receta para un niño. Escuchen un poco, es algo muy interesante. La historia pasa por aquí. Ella cuenta que pasa en su comunidad de que muere la madre en el parto de un niño, ¿verdad? El niño, para colmo, lo tuvieron en una olla, voy a hacer en un yapepó cerca del fuego por un mes, porque faltaba todavía el mes para completarse, nació vivo. Y lo tenían ahí. Sería una especie de incubadora. Una incubadora con plumas, ella me cuenta eso, con plumas de animal, entre plumas ahí, incluso con una tela cubierta la cara, y solamente le daban, miren un poco, el jugo, o sea, exprimido, el apepú, Carlos, gente. Y luego cuando tenía que comer, tuvieron que, ella cuenta, ¿verdad?, que prepararlo. Yo no sé qué tendrá que ver esto, pero ella luego dice que fue uno de los líderes juveniles más fortachones, porque yo quería saber después qué pasó de porque vivió, y dice que tenía más fuerza incluso, que era la mejor sangre. Ella tiene mucho en cuenta eso de y hablan en ese tono. Estoy pensando en guaraní diciendo estas cosas. La juguiponabeba, la mejor sangre del grupo, de la comunidad. Y yo digo, ¿por qué tiene que ver esto? Si nosotros decimos no, pero sí, no pudo amamantarle a la madre, evidentemente, porque no había leche materna, porque murió la madre. Y hablando de alimento, el alimento de la leche materna, pues
terminaba mínimamente, eso como entre paréntesis, no para decir, 3 años. 3 años amamantaba un guaraní. Es interesante. Eso es 2 es como mínimo y 3 es como máximo. Y luego viene el destete, el de mamar. Y normalmente pareciera que, hablando de banana, asqueaba la banana aún que no llegó a su madurez, ¿verdad? No todavía amarilla, nada, sino, pero que se podía ya quitarle. Y eso se ponía en la boca. Yo lo he visto, participé del destete también. Y eso creo que en algún momento dado recoge algunos jesuitas en sus relatos. Y también habla Bertoni en esa línea del destete, ¿verdad? De desmamantar. Y bueno, tiene que ver eso. Y hoy se va perdiendo. Yo lo he visto en una abuela que ordenó a su hija para hacer ese proceso, para poder terminar con el primer alimento de la vida. Y evidentemente toda esta idea de comer está en relación al donde uno vive, ¿verdad? No olvidemos que esa criatura que luego, ya que estamos hablando de este tema, luego va a ir por la espalda de la madre en un atado y va a estar permanentemente en todos los ejercicios que hace la madre. O sea que no, él ahí si ya ese pobrecito ahí todo atadito, no, por favor, en la cunita, no sé qué, no, vive atrás. Y vamos a hablar también de la salud desde los ejercicios que tienen mucho que ver y desde este momento de estar fuera del vientre materno y prepararse para la vida. Cierro diciendo de que la base de la alimentación normalmente era la mandioca, el maíz, la batata, las frutas y por supuesto la miel. Una vez que se desteta y una vez que se dio y eso también lo había preguntado porque yo lo había visto ya en varias veces, miel un poco aguado, no miel pura, ¿eh? Era el alimento en vez de la leche materna. Y eso lo dieron también a este niño de 7 meses, según me contó esta señora, doña Juana, se llama la mujer, doña Juana Benítez, de la que estoy haciendo referencia. Ella vive aún aquí, es médica, hija de un chamán y cacique guaraní, guaraní. Y ella recuerda todavía de esta historia de este personaje que ahora mismo está viviendo. Este hombre grande, ahora vive en la zona de Ruiz de Montoya, ahí por la Argentina. Me tocó verlo hace como 10 años y le humeé para ver cómo funcionaba la naranja agria en él después de grande y funciona muy bien. Es un hombre realmente fuerte, sano, y ese es el procedimiento con el cual se le dio vida a este hombre. Entonces miren un poco todo lo que hace. Nos quita totalmente el velo, eso de que eran harapientos, eran sucios, eran no sé qué, para contar hoy de que los guaraníes realmente, aparte de su sobriedad, la higiene, la limpieza era parte y muy cautelosos con la comida. Muchas gracias y dejo abierto para las preguntas o para conversar, a charlar aquí esta tarde. Bueno, muchas gracias, Isabelino. Muy claro. Vamos a dar espacio a la gente que quiera por ahí ir preguntando. Yo voy a hacer un par de preguntas también en distintos momentos como para mezclar un poquito. Pero, Isabelino, podemos diferenciar costumbres respecto a esto, que si bien estamos hablando de ecología y medio ambiente y salud, y en esta parte, esto que tiene que ver con el tema de la alimentación, podemos diferenciar esto del MBA guaraní, del Labá guaraní, de los país Viterá, o existen distintas modalidades o es más profundo y viene de antes ya este uso y costumbre. Bueno, hay un denominador común, Carlos. Desde los Caraíbe,
que están allá, no se olviden, desde las Antillas, Cuba, arriba, bajando. Hay un denominador común. No se olviden de que el mar del Caribe tiene nombre guaraní. Siempre insisto con esto. De los Caraíbes viene el Caribe, ¿verdad? El lugar donde vivían nuestros hermanos que sabían nadar. Los Ubora. Y este denominador común, Carlos, tanto de la elección de la comida, excepto muy en el sur, pudiéramos hablar Asia, no precisamente quizá la Patagonia, ¿no? Pero un poco más en ese sector, sí era más frecuente en la comida del mar, del agua o la comida de animales. O sea, comer animales era más frecuente. Pero eso por la situación de la tierra, ¿no? Que era, no se lograba tanto por mucho tiempo el maíz o el poroto o la batata o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, por ahí es que hay esa diferencia. Ahora, esa contrariedad o esa, bueno, repito la palabra, estoy pensando siempre, asquedad contra el tema de la sangre, por ejemplo, por eso tiene que estar casi seco, bien cocinado, si dijéramos, ¿no? Porque era impensable comer algo medio crudo, ¿no? Ajá, hay algo muy importante, Carlos, en esa misma línea. Las sopas, ¿verdad? Que hoy comemos, los caldos, que dicen la gente, los pucheros no, los caldos. El caldo no es parte de la comida. Normalmente no. Espera. A repetir, ahí desactivé un audio que se había metido. No, repetí, por favor. Los caldos no eran los platos principales, o sea, no, ni eran bien vistos, se conocía. Yo ahora, en estos días, casualmente, hoy estamos a sábado, el día lunes ha fallecido uno de los caciques Abá Guaraní, hablando de diferentes lugares, ¿verdad? El padre del cura que había hablado la semana pasada, justamente acaba de fallecer, el señor Flores, y él había comentado que su madre, por ejemplo, había hecho alguna vez, por el tema del agua, no solo es fuera de la comida, o sea, el interior de la comida tampoco era pensable, ¿verdad? Y mucha gente tiene su contrariedad al famoso caldo, ¿verdad? No, prefiere no comer. Y eso quizá venga por una reminiscencia en esa línea, ¿verdad? No quiero justificar todo lo que después no se quiera comer y acá la gente sale feliz no aceptando cualquier comida. Bueno, abrimos un poco. No sé si respondo, Carlos, la línea que preguntaste. Sí, era justo para saber si en otras naciones se daba el tema del mismo uso y costumbre respecto a... la gente que quiera preguntar, por favor, o puede escribirlo en el chat si quiere, o puede habilitar su micrófono y preguntar directamente. Aquí, Carlos, hay una pregunta de la señora Karen, ¿sí? En el chat que nos dice si podían llegar a tener una especie de lástima hacia los animales. Sí, más allá, como le digo, más allá de lástima, es sentido de pertenencia. Si lo tienen, supongamos que sea Se nos cayó Isabelina. un animal silvestre que puedan ellos haber traído. La casa es parte de tu casa. ¿Cómo vas a comer lo de tu casa? ¿No? Es tu casa, es tu gente. Pero hay una relación. Isabelina, Y fundamentalmente... A lo mejor va por ese sentido. ¿Es familia? No, fundamentalmente porque es alma. No olvidemos que para el guaraní, el alma está en la sangre. Ese ñeá que ellos hablan no está acá, no está en el corazón, no está
como queremos nosotros buscar muchas veces, es estar recorriendo todas las venas. El alma es eso. Por eso el hecho de sangrar es morirse. El sangrado es perder. Y en esa misma línea, Goshaden, por ejemplo, que rescata, y un poquitito nomás porque no quiero polemizar ese tema de la antropofagia, él habla de las gotas justamente, que hace gotear a su enemigo, las gotas de sangre, con el fin justamente de quizá tomar algo del alma del otro, de ese enemigo que han cazado, que han, por decirlo así, ¿verdad? Ellos desde ese punto de vista tratan al animal, Carlos, y compañeros que están aquí. Bueno, ¿alguien más? No vemos a nadie. Me gustaría una interacción, sí, Carlos, con la gente aquí, sea ameno este encuentro, porque yo los considero aquí ya compañeros. Yo no sé qué va a pasar cuando me corten el chorro de los sábados. Yo ya me hice amigo de la gente aquí y me gustaría que se comparta, que sea un lugar de, bueno, ustedes con su mate, yo aquí con mi tereré, que ahora lo hacemos por pandemia, todos solos, todos solas. Hay mucha Compartir. gente nueva, Isabelino, y todavía no adoptó el tema, la mecánica, digamos, ¿no? De cómo ya van a vencer la timidez de a poquito. Y fundamentalmente para ellos, como arrancan a partir de este cuarto, hay un canal de YouTube de la Fundación en donde están todos los otros seminarios, donde hablamos justamente de las cosas que a lo mejor les quedan como baches en esto. Se hablan de otras cosas, por supuesto, importantes. No es el mismo que se repite. O sea, cada seminario trata un tema en particular. Ahí te hace una pregunta Claudio Prieto, Isabelino, en el chat. Sí, ahora lo veo. Sí, hijos. La cantidad de hijos dependía un poco en esta relación con lo que hablábamos en otro seminario también. Dependiendo un poco de la temática del sitio o del movimiento que tenga que hacer. No nos olvidemos de que ellos están en permanente movimiento y no un éxodo, no una relación que decíamos también de que se van sin timón, lo que algunos le llaman, ayúdame Carlos con esto que yo siempre contradigo, ahora se me va el nombre, los nómadas. No son nómadas, ellos cumplen un nómada en ese sentido de que no tienen. Exacto. Eran gente que permanentemente, respetando el ciclo natural de la comida, podían pues moverse en ese gran espacio que es la nación, que es su tecojá, que se convierte en el tetá. Por eso muchas veces es un poco delicado traducir para decir tetá, para decir Paraguay, o tetá para decir Argentina como país, porque sabemos que esto a su vez tiene límites. Para el guaraní el tetá es todo ese espacio desde abajo del sur hasta arriba, donde podía moverse en ese gran territorio en el cual vivía. Entonces, a partir de ahí, tenían esa relación con quizá el número no mayor, entre 4, 5, 6 hijos. Eso también hay que recordar, ¿verdad? De que en una casa comunitaria, su casa donde habitaban, pregunta acá la compañera cómo eran, normalmente es el Ogaguazú, donde se comparte ese espacio comunitario. Siempre esa vida comunitaria es muy importante. Y en esa misma temática, creo que en uno de los seminarios hemos hablado también sobre esa trascendencia de lo que es el espacio del hogar, y de lo que es para ellos el OP, que es donde se define el futuro de esa comunidad. Convengamos también, Isabelino, que para hablar de la cultura guaraní esto ha tenido varias etapas. Una cuestión es lo prehispánico, otra cuestión es lo colonial, otra cuestión es las misiones jesuíticas, otra cuestión es lo político, y por ahí se asocia
qué sé yo, en la época de las encomiendas o en la época de esclavitud, de decir también que no tenían tantos hijos por una cuestión de preservación de su pueblo como para no ser esclavizado, digamos, ¿no? O sea, cada padre, las cuestiones para la gente que no está en el tema por ahí mucho, era que trataban de tener dos hijos por una cuestión de que si los atacaban y tenían que disparar en la selva, cada padre podía levantar un hijo y correr con él. Y no tantos hijos. O sea, el chico que era capturado era esclavizado. Por una cuestión de preservación de su pueblo, también tenían esas costumbres. En una etapa. O sea, Total. hablando nosotros aquí con Isabelino, lo que tiene que ver puntualmente la vida en las aldeas, en las comunidades, en los espacios de libertad de ellos. Y de hecho que hay temas como esto que no son tabú, aclaremos, ¿verdad? Porque sí, porque eso ya es un poco, ya que se pregunta un poco también para ir por ese lado, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no se conversan. El tema de si cuánto hijos hay que tener o no, no había un debate en esa línea. Nunca, por lo menos, no se rescata ningún debate. Lo que se debate es la seguridad de la comunidad, el destino de la comunidad del pueblo, la búsqueda permanente del Guimarães. Esas cosas sí se debatían como que era el diario, ¿no? Pero cosas tampoco se hablaban, pero que formaban parte del corolario de la vida diaria. Es decir, se sabía de que no se podía quizá tener hijos y no se discutía esas cosas. O sea, era algo normal, ¿verdad? Como que levantarse, despertarse y andar, ¿verdad? O sea que no olvidemos de que esta cuestión de buscar quizá lo desconocido, queriendo ser un poco discreto con lo que quiero decir, nos entra desde la cultura eurocéntrica, porque si bien ellos andaban desnudos, no había ningún problema con esto. Y tampoco eso era promiscuidad, quizá, porque hay ritos y hay cosas que sí se compartían comunitariamente. Y nosotros podemos mirarlo con otro ojo, porque nuestra formación tiene otra historia, pero tiene una relación ritual, es una cuestión, y que hay que entenderlo desde ahí, gente, evidentemente. Isabelino, ahí la doctora Flavia Fani hace una pregunta oral. Hola Sí. Isabelina, bueno, primero te agradezco, muy, muy linda tu exposición. Me impresionó cuando dijiste el momento del ayuno, que van y se van debajo de un árbol y como que se mimetizan con la naturaleza. Me gustó la imagen. Yo últimamente estamos trabajando, yo soy de Vicente López y estamos trabajando por todo un problema ambiental que tenemos en la costa y demás, ¿no? Y también estamos haciendo, además de trabajar concretamente para defender, estamos tratando de buscar también el pensamiento más profundo en cuanto a la relación naturaleza-hombre, el hombre como parte de la naturaleza, no como una cosa enfrentada, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras por ahí un poquito más de este vínculo tan ensamblado de hombre-naturaleza en el guaraní, porque sería bueno también poder transmitir estos saberes a los urbanos, que por ahí no tenemos ese contacto, y me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Le comento algo más y le tuteo, doña Flavia, ¿verdad? Es muy interesante Sí. porque en el decir de nuestros campesinos, muchas veces, en el buen vivir, yo digo, en la pandemia, dice, hay que tomar la vitamina D, hay que salir un rato en el sol, hay que agitarse, no sé qué, ¿verdad? Eso era una práctica diaria. Y tal es que cuando viene de la cultura eurocéntrica, que donde entra el sol, no entra el médico, ya eso es parte, porque no solo la relación con su entorno inmediato, o sea, también con lo lejano. No nos olvidemos que habíamos dicho también que para él es el ojo de Dios el sol, ¿verdad? Es su relación con su intimidad, con su mística. Y la relación con la tierra es tan fuerte que es la tierra el que le cura. Esa es una cosa muy importante.
yo he visto a un médico curar con cataplasmas de barro para la artrosis, para una torcedura de pierna, para un dolor de cabeza, no sé, para todo. Justamente por esto, porque este ayuno, esta oración, esta manera de acercarse, porque es estar allí, pero muerto. La palabra es literalmente muerto, pero no es muerto, ese controlar esa respiración es en relación a la tierra. Y lo hacen no boca abajo, es boca arriba. Y yo he visto este escenario del ayuno. Y es muy importante porque si buscamos respuestas filosóficas, pues vamos a encontrar la fuerza de la naturaleza, la tierra, el agua. Son dos elementos que se confunden en esta mística guaraní. Y la fortaleza con el que sale es impresionante. Decía una viejita, una madrina con la cual nos criamos por acá. Ella si viviera tendría ya casi 150 años. Ella decía que su madre, por ende casi guaraní todavía, les decía de que era muy importante dejar la energía corporal por lo menos por un rato por la tierra. Y eso implicaba estar en plancha, por decir así, una palabra, con la tierra. Y esa oración, porque ellos estaban, no se les tenía que molestar, tampoco estaban dormidos. Hay que tener algo muy en cuenta eso. Muchas veces eso implicaba estar con los ojos abiertos. Eso implicaba estar mirando, ¿verdad? Tú le encuentras acostado, pero mirando, ¿no? La conexión es estar en conexión, valga la redundancia, con la tierra. Un escritor, un literato paraguayo, recoge sin darse cuenta eso en sus frases. Dice en guaraní, escribiendo una novela muy linda, dice en guaraní que que hemos perdido, lo pone en boca de un supuesto guaraní en su novela, que hemos perdido justamente nosotros hoy los hijos de la tierra el sentido de la tierra porque nos hemos desconectado de nuestra madre. Y creo que eso remite a esa cuestión del ayuno, ¿verdad? El ayuno es parte de volver a conectarme con la tierra. Y eso también lo comentaba, doctora, en otro momento dado, en otro seminario, de que al punto de que cuando uno muere, ellos se conectan a la tierra de donde salió. Uh-huh. Y yo no me respondieron aquella vez en el seminario, no sé si alguna vez vieron, pero aquí en Paraguay es muy normal que la gente, aparte del féretro y de todo lo que te venden para cuando te mueres, te dan también una cuerda y te ponen en la cintura. Si te van a funeraria, todo chusco salí con tu cuerda por ahí. Esa cuerda es una cosa guaraní. Cuando ellos llegaban al momento de la muerte, pues volvían a la posición fetal. Por eso ese jarrón, esa tinaja, porque la idea es volver a la posición porque volvemos a la madre. Entonces lo cubrían alrededor y la cuerda iba conectado, que muchas veces era una simple liana, y eso se conectaba a la tierra porque de alguna manera el cordón umbilical vuelve a conectarse a la madre. Esa impronta de la conexión es muy fuerte en la cultura guaraní. ¿Y cómo este ser tan ecológico como el guaraní va a destruir su tecojá? Eso es algo que tenemos que descubrir. Hay muchas cosas que tenemos que entrar al interior de nuestra cultura para volver a entendernos nosotros. ¿Por qué no tirar la basura, el papel nomás, o no usar fuera de lugar el agua, o no atentar contra la naturaleza nomás? ¿Te congelaste, Isabelino? Que muchas veces ya hoy queremos desde una educación ambiental hablar en esa línea, ¿verdad? Es entrar en el espíritu. ¿Ahora sale otra vez? Sale. ¿Por aquí vamos? ¿Me vuelven sí, sale. Bueno, estoy estresando a los chamanes para que termine bien, porque el otro sábado se me cortó cuando estaba hablando. Y bueno, esto ya es parte de nuestro lenguaje también, que lo estamos aprendiendo. Entonces eso, no me apasione con eso, porque si no se va a cortar toda la línea y lo vamos a seguir hablando. Pero sí,
lo decíamos el otro día, hay que volver la mirada hacia nuestra identidad para el matriarcado. Hay que volver y sacar lo eurocéntrico de nuestra cabeza. Hay que volver al sentido ecológico del guaraní. Si hubo un ser humano ecológico, y si querés usar la palabra ecología en su amplio concepto, fue el guaraní. Y nosotros no podemos, nosotros somos los herederos naturales de esto, de esta cultura. Nosotros no podemos atentar porque somos los herederos de ellos. Quizás no necesitamos hablar ese idioma o discutirnos si es con la G, con la K o con no sé con qué. Necesitamos entrar y entender de dónde venimos para proyectarnos. Ese tiene que ser nuestro lenguaje. Te agradezco. Isabelino, muy lindo. Preguntas Gracias. en el chat. Hay muchas preguntas en el chat, si las podés leer, Perdón. quizás las podés ir respondiendo. Bueno, comienzo por abajito con la señora Marcela, que me pregunta, ¿se conservaban los alimentos? Bueno, los alimentos no se conservaban. De ahí que viene que tenemos que se come todo lo que hay, ¿verdad? No había la heladera, los refrigeradores, evidentemente, y tampoco se conservaba nada. Ya en las misiones jesuíticas entraron el tema de la conservación de los alimentos. Anterior a eso no hay. Entonces, habría que consumir totalmente y después ya se desechaba, excepto, por eso se traía también exactamente las medidas. O sea, hablando de respeto a la naturaleza, no es porque había todas las frutas, se traían todas, o sea, solamente las necesarias. Había una relación muy... Y si faltaba, pues bueno, uno si no estaba tan lejos podría traer, excepto el tema de la miel que sí en tarrones de barro se conservaba. Esto sí se conservaba, excepto. Bueno, no hay reglas sin excepción, dicen los gramáticos de la lengua española, ¿verdad? Usemos la misma cosa. Por otro lado, en relación al ejercicio físico, bueno, eso quiero dejarlo para un tercer seminario, si me permiten, porque ahí vamos a hablar de la higiene física y moral, ¿no? Y me adelanto en decir que la próxima semana, ¿verdad? Estaríamos en esta misma línea de la salud, hablando un poco sobre la medicina guaraní como una propuesta para la conservación de la salud física y espiritual del mundo guaraní. Eso un poco en relación a la señora Elisa. Le esperamos, le invitamos formalmente para hablar todo ese tema de cómo se manejaba, porque sí hay cosas que se hacían desde el vamos. Quizá nosotros mirando y poniéndole nombre, ellos lo hacían normal y regularmente. Era el modo de ser, el modo de vivir del guaraní. A ver, hay otra pregunta por acá. Sí, la señora Marcela te pregunta cuántas comidas por lo menos había. Bueno, las comidas se podían separar mucho, ¿no? No específicamente el almuerzo podría, la hora central del almuerzo, o podría ser un poco más temprano que quizá nuestra hora de 12, 11 quizá. Y sí había una comida de la tarde, noche, que es de la cena, por llamarlo así, y por las mañanas, normalmente después del despertarse era el encontrarse, buscar por ahí cualquier cosa que uno pueda desayunar o encontrarse en el... Pero sí, podríamos hablar de 3 comidas básicas, ¿verdad? Eso sin implicar de que pueda haber otra comida o que se suspenda también, porque hablando de sobriedad se controlaba mucho este tema. No es que bueno, yo lo encuentro y voy a comerlo porque acá se va a fundir, ¿no? Tampoco esa es la metodología de la comida. La comida era compartida, la comida era comunitaria, todo era comunitario, una de ellas la comida, evidentemente. A ver, hay otra pregunta por acá. Bueno, es cierto que comieron el enemigo vencido. Bueno, hablando de la ceremonia de la antropofagia, ¿verdad? Les decía, gotas de sangre, nos hablan algunos autores un poquito más austeros con este tema de la antropofagia. Lo tendríamos que tratar otro día para entenderlo un poco mejor. Hemos hablado en un seminario, traté de aterrizar la historia porque
hay que entenderlo en el sentido místico, hay que entenderlo en el sentido ritual, pero fundamentalmente hay que entenderlo como que ellos querían también eliminar esa sangre, es decir, esa alma, que por eso lo trataban de no torturar, porque lo tenían muy bien, ¿verdad? Lo cuidaban a tal punto hasta que incluso que pueda darse cuenta quizá esos espíritus que ellos creían que asediaban y por ende a ellos a través de él lo asediaba, pudieran dejar de estar presente. Entonces las oraciones, los ritos eran permanentemente. Entre los guaraní nuestros, tanto Carios, Mbugá, Abá, no hay tantos relatos de estas cosas. Más entre los Cayobá y un poco más arriba, en los Yaros, en la zona de Mato Grosso, sí hay como más relatos en esta línea de la antropofagia, ¿no? De la antropofagia cultural en el sentido de esta ceremonia de que el el mal, ¿verdad?, que está viviendo en el otro pueda ser eliminado también. Entonces hay una cuestión muy interesante en eso, ¿verdad?, de cómo estamos mezclando un montón de cosas aquí, ¿verdad? Hablábamos el otro día también de cómo ese tema del perdón, por ejemplo. Entonces, por ahí un poco va también eso de cómo se trata de no perdonar precisamente, pero que eso que hace el mal, que se termine, porque la idea era terminar con el mal, ¿verdad? Isabelino, Bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. sí, mientras te hago un pequeño aporte, a lo mejor puede servir para quien hizo la pregunta. De todas maneras, se trata de un procedimiento ritual, no alimenticio. O sea, digamos, la diferencia entre antropofagia y canibalismo, digamos. El canibalismo es el que se alimenta de cuerpos. La antropofagia tenía que ver con una cuestión ritual. O sea, yo, por decir un ejemplo, venzo a mi enemigo y devoro parte de él en este proceso ritual o de apoderamiento de poder o de neutralizar por completo su alma, etc. Tiene que ver más con esa línea. Pero, como dice Isabelino, mucho para hablar en otro momento de eso puntualmente. ¿Hay más preguntas, Isabelino? A ver. Bueno, reitero y afirmo y quiero que se quede, los guaraní, si bien eran agricultores, normal y frecuentemente eran vegetarianos. Podemos considerar en algún momento dado, por una cuestión de supervivencia, quizás se pueda tomar un animal, ¿sí? Y en esa línea servía mucho la flecha, el aqua o el palo con la punteado, especialmente para la pesca, ¿verdad? También el ritual de tomar un animal para, si se decidía comerlo, se tenía que buscar el animal, es todo un rito, la elección del animal, no es que, ya veo ahí, le da un flechazo y tráelo, no, ya tenemos hambre, no. Es todo un proceso que se va, si el venado se toma, si es macho o hembra, si es hembra si no está preñada, si es macho si no está muy grande. Ellos tenían muchos elementos. Y si tenía las condiciones y para poder matarlo, ¿verdad? O cazarlo, tal, lo tomaban y allí se producía no es que, bueno, el primero que pasa lo tomamos, no funciona así. No sé si le respondo ahí a la señora Karen. Bueno, yo quisiera recomendarles de vuelta y pedirles que aquellas personas que les interese profundizar sobre alguno de los temas que por ahí no se terminan de responder aquí, vean los videos que están en el canal de YouTube de la Fundación, que se suscriban, que hay muchísimos, hay muchos, inclusive
Hay documentales que ayudan complementariamente a los temas que se ven o que tratamos aquí, como para ilustrarlos o darles un poco más de material. Me parece que con esas cosas pueden avanzar. Ahí puso Sebastián el tema del canal de la Fundación en el chat con los videos anteriores donde están. Así que, bueno, creo que no hay más preguntas. Este tema continúa la semana que viene. Son 4 sábados el seminario, así que lo vamos a esperar gustosamente el sábado próximo a los invitados y a los asistentes para que nos acompañen y podamos seguir con esta charla y con esta metodología de capacitación en este tiempo de pandemia que nos hemos tenido que reconvertir y acostumbrar entre todos. Han sido muy gentiles, muy amables, esperamos verlos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. ¿Estamos por ahí? Un segundito.